Fin de ciclo o renovación para la selección panameña. ¿Cuál va a ser la base de la selección de Panamá que debería ser? Pues la que lleve todo el proceso de clasificación rumbo al Mundial 2030. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes ya están confirmados que no van a estar con el equipo? ¿Qué jugadores están, digamos, que ahí en la frontera de salir ya de la selección? Y por supuesto, ¿cuál va a ser ese núcleo sólido? Sólido sobre el que va a cimentar la nueva selección panameña que va a comenzar el próximo proceso de clasificación y también, por supuesto, los torneos como la CONCACAF Nation League, como la Copa Oro. De todo eso vamos a hablar en este video del análisis estadístico, mirando ahora mismo a la selección panameña que terminó el Mundial del 2026. En lo que se conoce quién va a ser el próximo técnico que va a capitanear, liderar esta selección, hay que hablar del esperado proceso de renovación que va a tener que afrontar la selección panameña y les voy a explicar por qué para mí quizás no es un fin de ciclo, sino una renovación, eso sí, necesaria y obligatoria. Primero, ya no van a estar con la selección panameña una serie de jugadores que lo han confirmado recientemente y que se van después, digamos, de un paso bastante conocido, histórico con la selección. Caso de Aníbal Godoy, que estamos hablando de un jugador pues con más de 150 partidos con la selección. Ya no va a estar tampoco Eric Davis, uno de los mundialistas, quien ha dicho que ya no va a seguir con la selección. No va a estar, evidentemente, pues Alberto Quintero, uno de los jugadores más experimentados que estuvo en el Mundial, y están ahí en la frontera de seguir o no seguir con la selección, quizás Luis Mejía, aunque todavía yo creo que el portero pudiera estar un tiempo más. Ahora bien, hay una serie de jugadores acá que han sido importantes para Panamá a lo largo del anterior proceso de clasificación y durante el Mundial 2026 que están, diría yo, en la frontera de no estar en el próximo Mundial. Estamos hablando de 4 años, señores, que van a pasar de aquí al próximo Mundial, por supuesto, proceso de clasificación por el medio y varios futbolistas por la edad y quizás por el rendimiento que se pueda esperar de ellos pudieran vivir una etapa de declive. Son estos los nombres de Cecilio Waterman, 35 años. Estamos hablando de las edades cumplidas pues en este 2026 o las que van a estar cumpliendo en este 2026. Panamá, número 1, está ante una obligada renovación, diría yo, en lo que sería el área de la delantera. Hay que estar mirando con lupa esa delantera de la selección panameña, sobre todo el puesto de delantero centro. ¿Por qué? Porque Cecilio Waterman tiene 35 años y de llegar al próximo Mundial estaríamos hablando de una hipotética clasificación, pues un delantero de 39 años que quizás ya no esté jugando, aunque todo es posible con un jugador como Cecilio. Estamos hablando que José La Pantera Fajardo tiene 33 años y es de pensar evidentemente que en algún momento quizás su rendimiento empieza a decaer y ya pudiera llegar con 37 años al próximo Mundial. Estamos hablando de Roderick Miller, 34 años, defensor central, quien ya debería quizás salir de los procesos de la selección, aunque todavía está en un buen nivel, pero para el próximo Mundial está igualmente en la frontera. Y estamos hablando de otro jugador muy importante de la selección panameña, quien fue pieza clave en este Mundial, Edgar Joel Bárcenas, 33 años, alguien que para el próximo Mundial de Panamá clasificar pudiera estar pues en 37 años. Así que ahí hay una serie de jugadores primeros que ya han salido de la selección y al menos estos 4 jugadores que les estoy indicando pues hay que mirarlos con lupa, anotarlos ahí, tenerlos en cuenta porque son jugadores que posiblemente ya no estén para el próximo Mundial de la selección panameña y habrá que ir pensando cómo suplirlo, sobre todo en esa parte de la delantera. En algún momento vamos a hablar de la Panamá que va a venir, seguramente de los jugadores que hay de refresco de cambio para renovar esta selección, pero quería traerle estos nombres principales que ahora mismo están quizás en duda para el próximo Mundial. Ahora, hay otra serie de jugadores, yo diría una especie de capa intermedia de jugadores que pudieran estar quizás en el próximo Mundial y van a ser seguramente parte importante igualmente de este proceso porque todavía les queda fútbol. Son el caso de 2 porteros, César Zamudio y Orlando Mosquera, 32 años. Son 2 porteros que perfectamente pudieran llegar al próximo Mundial teniendo en cuenta que la portería es una posición en la que los futbolistas suelen durar más y tener menos desgaste. Ahí hay casos de porteros que han durado muchísimo con sus selecciones como Gianluigi Buffon, como el mismo Neuer que está jugando su última Copa del Mundo y son porteros que van a estar seguramente con sus equipos, así que en el caso de Zamudio y Mosquera son porteros que seguramente van a ser parte de este proceso. Está Fidel Escobar, 31 años, viene de jugar su segundo Mundial. Si Fidel logra recuperar pues su nivel no es de extrañar y no se debe dudar que el próximo técnico lo pudiera tener en cuenta por la experiencia que tiene Fidel, que va a estar
pues con 31 años y en un próximo hipotético mundial con 35 veremos. Pero al menos por lo que sería estos primeros 2 años debe formar parte de este proceso de la selección panameña. Y hay un jugador o dos jugadores que en estos momentos tienen 30 años, a quienes les queda muchísimo fútbol por delante, que yo no tengo ningún tipo de dudas que van a ser parte del próximo proceso. Sobre todo en el caso de Amir Murillo, que con 30 años, el nivel en que se encuentra, la condición física del rendimiento, pues no es de extrañar que Murillo pueda estar en el próximo Mundial con 34 años. Pero son jugadores que se encuentran en una especie de frontera intermedia. El otro sería Giannis, que tiene 30 años. ¿Por qué les digo esto antes de entrar en la base de los jugadores que sí creo que van a ser el núcleo de la selección en los próximos tiempos? Aunque, vuelvo y repito, yo sumaría a Amir Murillo también, sumaría caso César Giannis, incluso hasta Fidel Escobar, Zamudio y Mosquera. ¿Por qué? Porque toda selección de fútbol debe componerse de una serie de veteranos experimentados, una especie de capa central o capa media de futbolistas maduros, preparados y por supuesto lo que sería la capa del relevo, los jugadores mucho más jóvenes que aportan frescura al equipo. Así se debe componer la selección, porque además evidentemente usted no puede cambiar de golpe y plumazo una selección completa, porque además no se necesita en este caso que Panamá cambie la selección por completo, sino que sencillamente creo yo vaya haciendo algunos ajustes e introduciendo piezas de a poco por parte del que sea el próximo técnico o de renovar Christensen para que esta selección evidentemente no que solo sea competitiva, sino que dé el siguiente paso. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que creo que Zamudio, Mosquera, Fidel Escobar, Giannis y Murillo pudieran ser parte y van a ser parte de este proceso, ahora sí llega la que yo creo que va a ser sin ningún tipo de dudas la base de los futbolistas para el próximo Mundial. Sumando a los que les dije anteriormente, pues la base de los futbolistas para el próximo Mundial por parte de la selección panameña, esa parte sólida de futbolistas deberían ser estos. De los jugadores que fueron al Mundial, 13 jugadores están por debajo de la frontera de los 30 años. Estamos hablando de jugadores que pudieran estar llegando a un hipotético Mundial 2030 con 33 a 30 años, en ese espacio de tiempo ahí, que son Ismael Díaz con 29, Giovanni Ramos 29, estaría llegando al próximo Mundial, estos dos jugadores que les estoy mencionando con 33 años, Cristian Martínez, que tiene 29 años, uno de los muy buenos jugadores de la selección panameña que viene de asombrar en el Mundial, César Blackman 28, José Luis el Pumita Rodríguez 28, increíble, el Pumita pudiera ser uno de los futbolistas panameños en participar en 3 mundiales, pues Jorge Gutiérrez 28, Andrés Andrade 28, Alberto Carrasquilla 28, Tomás Rodríguez 27, Carlos Harvey 26. Atentos, fundamental el tema Tomás Rodríguez porque ahora mismo apunta a ser un delantero con más futuro de los que hay, que estuvieron en este Mundial. Y con menos de 30 pudieran llegar al próximo Mundial Córdoba, que ahora mismo tiene 25, Londoño 25 y Fariñas 25. Si nos ponemos a sacar las cuentas, pues serían estos 13 jugadores más esta capa que les estuve dando de Zamudio, Mosquera, Fidel Escobar, Giannis y Murillo, pues pudiera ser la base de alrededor de 16, 17 futbolistas sobre los que Panamá esté cimentando el próximo proceso de clasificación al Mundial y los que pudieran ser integrantes de una hipotética selección al Mundial 2030. Digo la base porque, por supuesto, hay muchos más futbolistas a los que habría que sumar, que ya no están o que no estuvieron en este Mundial y de cuáles vamos a estar hablando, porque vamos a hablar próximamente de la Panamá que pudiera venir. Pues hay nombres, evidentemente, como el mismo Víctor Griffey, hay nombres como el mismo Gasper Murillo, hay nombres como el mismo Edward Cedeño, hay nombres como Cair Barría, como Estevis López, como Josué Vergara, como Omar Valencia, como Giovanni Herbert. Hay muchos futbolistas, Joseph Jones, de los cuales vamos a estar hablando próximamente. Pero de los futbolistas que estuvieron en el Mundial, pues esta va a ser la base de la selección panameña, no me queda ningún tipo de duda. Estamos hablando que va a haber, evidentemente, una renovación obligada, pero no un fin de ciclo. Más bien creo que lo que va a entrar a la selección panameña es sangre fresca, sangre nueva, que debe ir incorporándose de a poco. Porque vuelvo y repito, no hay que sacar a todos los jugadores para nada. Hay jugadores ahora mismo con muy buen rendimiento y que están en gran forma. Pero obligatoriamente Panamá va a tener que suplir nombres como los de Aníbal Godoy, como los de Eric Davis, va a tener que suplir nombres como los de Alberto Quintero, aunque ya se sabe que Quintero hace un tiempo no estaba en la selección, quizás Luis Mejía, y creo que para el próximo Mundial y de cara al próximo Mundial, ya Panamá tiene que ir pensando en que no esté Cecilio Waterman, en que no esté quizás José La Pantera Fajardo, en que no esté Roderick Miller y quizás Edgar Joel Bárcenas
tampoco esté para el próximo Mundial. El resto de los jugadores de Panamá que estuvieron en este Mundial 2026 creo que sí van a ser la base de la próxima selección de Panamá, la selección de futuro. Por lo tanto, Panamá tiene ahora mismo una selección sólida, con buena base, jugadores experimentados. Estamos hablando de un núcleo de unos 17 jugadores que están por debajo de los 32 años, que tienen pues la responsabilidad de llevar el proceso adelante de Panamá, el que va a estar comenzando ahora mismo con la CONCACAF Nation League, que va a seguir con la Copa Oro, que va a seguir después pues con los procesos de clasificación de la selección panameña. Este núcleo de jugadores va a ser el encargado de sacar adelante este proceso, a los cuales habría que sumar evidentemente otros nombres que se van a ir sumando por el camino, como hemos dicho por acá, más todo lo que pueda sacar la selección panameña de las categorías inferiores. Pero ahora mismo el futuro de Panamá luce bastante interesante y promisorio. Eso sí, Panamá necesita, pues claro, dar el siguiente paso, seguir creciendo y sobre la base de esta selección que asombró pues al mundo en el Mundial 2026, sumar nuevas piezas para conformar una selección más competitiva, una selección que aspire a lo que quiere el fútbol panameño, que es un título, evidentemente, a confirmar que son la mejor selección de Centroamérica y que están ahora mismo pues en plena disposición de pelearle el dominio de CONCACAF a las selecciones como México, Estados Unidos, Canadá. Panamá puede, tiene con qué, eso sí, ahora viene este proceso de cierta renovación, no para nada fin de ciclo, sino renovación de una selección que se permitió soñar en el Mundial, pero que tiene que dar el siguiente paso para que siga ganando en competitividad, en ritmo, en juego, porque Panamá tiene, como no, presente, pero también tiene mucho futuro en el fútbol de CONCACAF y creo yo también, como no, grandes posibilidades. No tengo ningún tipo de duda de que Panamá va a clasificar al Mundial 2030.